presidente de Aluex, Juan José Caravaca, resto de la Junta Directiva de la Asociación. Saludamos también a nuestro conferenciante de hoy, a Daniel Sánchez Ortega, y a todos ustedes, señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos a la segunda de las conferencias organizadas por Aluex dentro de su ciclo de conferencias Aluex, un proyecto de futuro. Con la conferencia de hoy arrancamos este miniciclo que dedicamos a nuestros tesoros, los de Albacete, los de la provincia, así como a otros grandes acontecimientos que nos han colocado en el escenario internacional y que nos llevará todo este mes de noviembre. Nuestro conferenciante de hoy, el doctor en Geografía e Historia, Daniel Sánchez Ortega, nos situará en el Albacete de la década de los 50, a la que se le ha calificado como la década de los años decisivos, ya que sientan las bases de la ciudad que hoy conocemos, gracias, entre otros, a la actuación del alcalde Martínez de la Osa y del obispo Tavera. Les presento ya a nuestro conferenciante. Daniel Sánchez Ortega es doctor en Geografía e Historia, académico correspondiente de la Real Academia de Doctores de España, catedrático numerario de bachillerato, profesor tutor de Historia Contemporánea de la UNED en Albacete y miembro de número del Instituto de Estudios Albacetenses. Ha ejercido la docencia en todos sus niveles durante casi medio siglo y también el periodismo como articulista en la Tribuna de Albacete durante 34 años. Ha publicado 14 libros, incluidos los de investigación, educativos y de texto, varias decenas de ensayos y 2 novelas, La Cruz de la Doncella y La Noche de San Lorenzo, finalista esta última en el Premio Azorín de Novela del año 2015. Además, los escenarios y personajes de ambas novelas son albaceteños. Es escritor y poeta perteneciente a la agrupación cultural Alcandora y como poeta tiene publicado además un poemario in itinere cuya temática es también albaceteña y manchega. Sin más dilación, les dejamos ya con Daniel Sánchez Ortega. Buenas tardes, noches, público asistente, amigos, compañeros. En primer lugar, aparte de saludarles, quiero agradecer a Aluex la atención que ha tenido conmigo, porque sobre todo me da la oportunidad de hacer recordar a mis paisanos o enseñar en algún caso o ilustrar en todos algo referente a una página muy importante de la historia de España, pero sobre todo de la historia de Albacete. Aquí vino representada ese periodo tan interesante por 2 personas excepcionales en la historia de Albacete. Una de ellas, el alcalde Martínez de la Osa, y la otra, el obispo Tavera. Soy consciente de que es muy difícil y que para mí ha sido muy laborioso el poder reducir lo que es un trabajo de investigación, que lo tengo ahí aparcado en un cajón hace ya más de una decena de años y que, bueno, por distintas razones no ha sido publicado, por lo tanto, aquí hoy es una primicia. Hace unos años antes de que no estuviera con nosotros, unos años antes, Sánchez de la Rosa, Pepe, me dijo, esto está ya horneado, o sea que puedes sacarlo. Y me animó mucho, pero después me surgieron muchas circunstancias y, en fin, que ahí lo dejé. Esta noche, por tanto, es una oportunidad el darles a entender algo que está guardado ahí en el arcón de los olvidos. Soy consciente de que el horario es limitado, el personal laboral de la Diputación termina a las 8 y yo me he propuesto ser lo más breve posible y en cuanto llegue a los 40-45 minutos corto, por si alguno de ustedes quiere alguna aclaración o quiere hacer algún comentario. Entonces, para empezar, yo quisiera hacer entender que el franquismo no ha sido una etapa tan homogénea como se ha querido dar a entender, ni tan monolítico como se ha dado también a entender por otra parte. Digo que a efectos metodológicos, pero también prácticos, es posible hablar de un primero y un segundo franquismo. El primer franquismo sería naturalmente una continuación de la guerra civil, prácticamente con otros procedimientos, otros medios, otra etapa. Y el segundo franquismo tiene una fecha, que es
en 1959 con el plan de estabilización que supone una preadaptación a lo que sería después de llegada a la democracia al mercado común europeo y bueno, que evolucionaría, como ustedes saben, hacia la Unión Europea. Hay una etapa intermedia porque ponerle mojones a la historia es como ponerle puertas al mar, pero sí que hay una etapa intermedia de adaptación, de transición entre el primero y el segundo franquismo, que son los años 50. Y aquí, en esta etapa, Albacete pasan muchas cosas y además bastante interesantes. Pero está, digamos, de alguna manera protagonizada por estos dos personajes que acabo de mencionar, el alcalde don Luis Martínez de la Osa y el obispo don Arturo Tavera y Araoz. Voy a seguir un poquito el guión porque aquí es la manera de no pasarme. Y en principio, en el primer franquismo vamos a hablar de un pluralismo limitado. Hablar de pluralismo en el franquismo es quizá exagerar un poco. Por eso yo diría que es un pluralismo dentro de un límite. Es decir, en el franquismo no hay partidos. Alguna vez hablaban de partido por referirse a la Falange, pero no lo era como tal. Lo que sí había eran familias. Esas familias que habían combatido al unísono durante la Guerra Civil y que después, de alguna manera, querían tener un protagonismo en el Estado del 18 de julio. Hablo de estas familias, por ejemplo, hablo de Falange, requetés, católicos, militares, monárquicos. Es decir, hay una amalgama que en los años 40 y en los 50 van a intentar monopolizar el poder para llevar cada uno pues, su proyecto. Disculpen. Pero por lo tanto, en el franquismo podríamos decir que hay una oposición interna y una oposición externa. La interna viene protagonizada por esas familias políticas que acabo de decir, pero que incluso Falange se va a escindir en dos o tres grupos. La Falange auténtica, que se pretende José Antoniana, que la protagoniza Edilla, y que incluso sería encarcelado por el propio Franco. Luego queda otra falange acomodaticia, es decir, que no sé si creo o no en el ideario de José Antonio, pero sí que manifiesta una adhesión inquebrantable al caudillo. Y luego hay otro tipo de falange que se desentiende de estas luchas, pero que tiene un fuerte protagonismo social. En este tipo de falange cabe incluir al alcalde Martínez de la Osa, como intentaré demostrar a continuación. La oposición, bueno, hay una cuestión en la que Franco obraba con bastante astucia, y es cuando había dos personajes o grupos que se enfrentaban, no le daba la razón a ninguno, los destituía y nombraba un tercero que no era de ese grupo. Y esa habilidad, le ponemos comillas, permitió que Franco no muriera como otros dictadores, sino que murió en su cama, por decirlo de alguna manera. La oposición externa a la dictadura en estos años es la del Partido Comunista de España. Aquí el Partido Comunista tiene como bastantes bandazos y no pocas escisiones. Sí que en Albacete hay dos personajes a los cuales yo particularmente aprecio mucho, que desempeñaron un papel importante. Uno me refiero a Ezequiel San José, que también me ayudó como fuente informativa, por lo que se trataba de la lucha de izquierdas dentro del régimen, me ayudó a la confección de ese trabajo. Ezequiel San José fue un personaje bastante importante en Albacete en la lucha, pero también en Francia. No es que fuera solamente
importante en cuanto a la reconstrucción del PC local y provincial, sino incluso al nacional, porque desde París, en su exilio en París, luego retornó aquí, también hizo lo posible por poner un poco de orden en el Partido Comunista. El otro personaje al que aprecio muchísimo y que, bueno, digo que aquí en esto también quiero rendir homenaje en esta conferencia a Ezequiel San José, porque, por lo que acabo de decir, pero también por otra razón, ha fallecido hace unos días. Por lo tanto, ha fallecido centenario y Ezequiel San José era un verdadero libro de historia. Y de aquí, pues ya digo, mi gratitud a Ezequiel. Y el otro era Blas Bañón. Blas Bañón pues tiró en la cárcel un montón de años, por tanto estamos hablando más que nada de la primera fase del franquismo, pero también vivieron la segunda y como hemos visto han sobrevivido al franquismo. Blas Bañón tuvo aquí una importancia decisiva, más que aquí en Málaga, en Andalucía, porque, según me contó, tenía previsto enlazar con las fuerzas aliadas para que el desembarco, en lugar de hacerse en Sicilia, se hiciera en el norte de África, incluso en el sur de España. Claro, lo cogió enseguida la policía y bueno, pues lo metieron en la cárcel durante bastantes años. Yo llegué a conocer a su familia y tanto en un caso como en otro, yo puedo decir que personalmente ambos me parecieron buenas personas. En fin, aquí vemos en esta foto, vemos, no logro identificar el de la izquierda, pero sí obviamente los del centro, pero la he querido traer por una idea, digamos, metodológica quizá, y es que representan el nacionalcatolicismo. El nacionalcatolicismo va a ser lo que va a quedar después de esa, digamos, depuración de poder. Digo depuración de poder, no depuración de personas, de algunos de los grupos que configuraban el primer franquismo. Aquí hay una cuestión importante que lo quiero pasar porque es hablar de cómo es la resistencia, sobre todo el Partido Comunista, y hablo de la guerrilla y del maquis. Esto está ya como muy conocido y por ahorrar tiempo la voy a pasar. Sí decir que en la década de los 40 prácticamente se liquida el maquis, porque aquí hay una fecha definitiva en los 40, a escala europea y mundial. Es la derrota del eje del nazismo por las potencias democráticas y, bueno, y por otro lado por Stalin, por el comunismo. Y esto, sobre todo, por lo que afecta a nuestro país, el régimen empieza a ser visto de otra manera y el régimen hace lo posible para ser bien visto. Entonces, pues se institucionaliza de alguna manera con la ley orgánica de esto, la ley orgánica de lo otro, la ley de sucesión un poco más adelante, con el fin de homologarse a las democracias europeas. Pero aquí sí que tenemos que nombrar y prestar atención a una fecha determinada, que son las elecciones de 1948. Hablar de elecciones, pues no tenemos que imaginarlas como las elecciones actuales que pues, tenemos en nuestro país, donde prácticamente nadie duda de que se hacen con limpieza, con rectitud. Las del 48 era dentro de ese espectro limitado, dentro de ese pluralismo limitado dentro del régimen, porque por supuesto no se permitía nada de la oposición, que prácticamente no existía, salvo la que acabo de decir. Pero sí es verdad que en estas elecciones sí que se ve con claridad un intento de cambio del régimen, de una especie de metamorfosis, ¿no? Y es que se da, es decir, no se cogen cargos de partido, y sobre todo de los partidos o grupos o familias, sino que se busca personas, y de hecho salen alcaldes,
y salen muchos concejales, sobre todo en Albacete, incluido más adelante Martínez de la Osa, que no se han significado, se sabe lo que son, de dónde vienen, no se han significado políticamente, son gente emprendedora y tal, y pues estos chicos nos valen. Pero ¿esto qué quiere decir? Que lo que se está produciendo es una despolitización del régimen en un sentido unívoco, que ha quedado ya muy claro después del decreto de unificación. Aquí todos podréis ser lo que queréis, pero con obediencia máxima al jefe, y el jefe es el general Franco, no hay otra. Pero dentro de eso, pues claro, estos grupos se están moviendo de alguna manera, y en las elecciones del 48 lo que se da es que aparecen personas no significadas dentro del régimen, dentro de ese espectro político adicto. Y es, por lo tanto, un primer intento tecnocrático. ¿Qué quiero decir con esto? Que se está buscando la eficiencia técnica, eso sí, con la obediencia al jefe, a otras veleidades. Y aquí es donde cabe incluir al alcalde Martínez de la Osa y más gente. Lo que sí es algo muy claro es que en la década de los 40 se ha producido un deterioro importante, muy importante, un deterioro de la falange. Y entonces pues hay un intento de apertura, de momento tecnocrático, pero que a partir de 1959, con el plan de estabilización, va a derivar hacia lo que es la tecnocracia sensu stricto, es decir, a gobiernos técnicamente eficaces, alineados en lo posible con el capitalismo continental, y desde luego en estos gobiernos tecnocráticos de 1959 en adelante, pues hay una adscripción clara del poder o una captación del poder por parte de los llamados de muchas maneras, pero para entendernos, hablo de socios del Opus Dei, que durarían prácticamente, serían los autores del milagro español que se llamaba de los años 60 y 70, y que bueno, pues acabaron, por lo menos en el espectro del régimen, cuando murió Franco. Después ya es otra historia. Pues aquí tenemos al alcalde Martínez de la Osa. Sí que es verdad que en los años 40, incluso en los primeros 50, hubo un intento sobre todo en los 50, de retorno de la falange, es decir, cuidado que no estamos tan muertos como penséis, que los muertos que decís gozan de buena salud, y se asiste a un intento de volver al refalangización o algo así, de volver al predominio de la falange. Y aquí en Albacete hay también sus luchas, ¿no? Pero que a nivel nacional está representado por José Antonio Girón de Velasco, por José Luis Arrese y por el ministro Cabestany o Cabestany, como quieran llamarle. Y es curioso que aquí fracasa, por supuesto. Es decir, que la desaparición respecto al poder, al ejercicio del poder de la falange, es desde dentro de los propios equipos que estaban más o menos callados dentro del régimen. Me llamó la atención cuando investigaba en esto, de que no era la primera vez que esto se produce, la voladura de algo desde dentro. Porque efectivamente la falange la vuelan desde dentro todos los demás grupos. Y aquí es lo sorprendente es que sobreviva Martínez de la Osa, y además con éxito. Pero respecto a esa voladura por dentro, es decir, no es, única. En la transición, después de muerto Franco, obviamente cambian las circunstancias, cambia el contexto, pero se produce también una voladura del régimen desde dentro, por parte de, se habla de, es Adolfo Suárez, se habla del rey, yo creo que fue una cuestión más popular que real,
y Adolfo Suárez sí fue una pieza importante, pero que esa voladura desde dentro ha sido en dos momentos pues, muy importantes y en un caso crítico de la historia de España. Este fenómeno de asistir o escuché y demás de la Albacete de los 40 y de esta idea previa de tecnocracia a Damián González Madrid en una charla en el segundo Congreso de Historia de Albacete hace ya unos años. Lo que sí tenemos que afirmar es que los primeros años 50, como consecuencia de los cambios que se han producido y con toda la tecnocracia que se quiera, el país está completamente agrarizado. Es decir, es no solamente el punto de vista económico, sino de todos los puntos de vista, desde el punto de vista de los espectáculos, de la vida cotidiana. Incluso Albacete era una ciudad, un pueblo manchego, para decirlo de alguna manera, donde la impronta agraria o agropecuaria era completamente popular y completamente omnipresente. Digo esto porque no todo es la calle ancha, que ya venía de la burguesía del siglo XX, principio, la década entre el 10 y el veintitantos del siglo XX, una burguesía dinámica, no de naturaleza no albaceteña, porque normalmente era foránea, pues me acuerdo de Fontecha, de Legorburo, por nombrar algunos, que hacen el Albacete bonito, que todavía sigue siendo un poco porque hemos podido rescatar la calle ancha, pero que era un Albacete bonito. Pero el resto había una gran pobreza, y cuando digo agrarizada, pobreza, digo también agrarizada en otro sentido. Muchas casas, sobre todo de los barrios, ya no es posible verlo, pero sí que mantenían animales como pequeñas granjas, gallinas, conejos, la cochiquera, etcétera, con lo cual esa impronta de lo agrario, de lo agropecuario, no desaparecía de la propia ciudad. Lo que sí importa es afirmar que en estas elecciones del 48, dentro de lo no estrictamente político, sí que surge o se dan a entender el predominio de los grandes terratenientes, de los grandes latifundistas. Son los que realmente parten el bacalao. Creo que en La Mancha, de una manera verdaderamente intensa, anoche la había visto ya, Los Santos Inocentes, y esa España era todavía de los años 40, era una realidad, ¿no? Después se diluyó a medida de que se introduce un proceso del cual voy a hablar a continuación. Pero respecto a esta casta o grupo detentador del poder de los terratenientes agrarios, también en los ayuntamientos la mayor parte de los concejales eran de esa extracción, sí que tengo que nombrar algo del poder que tenían. Y aquí en Albacete surgió lo de la fábrica del aluminio. Entonces, en la fábrica del aluminio, pues le da muchas interpretaciones, pero para mí tiene una. Crear una fábrica en aluminio de Albacete significaba que los trabajadores del campo pues irían a trabajar porque el salario era más alto en la industria y al mismo tiempo pues eso repercutiría en un alza de salarios en el campo. Yo en principio le doy a esa interpretación. Por supuesto el fenómeno puede ser más complejo, pero las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar en el momento en que por la propia dinámica interna, por la cuestión europea de que hay ya una cierta permeabilidad con lo que está pasando en Europa. Hablo de la introducción de las técnicas importantes agropecuarias,
el empleo masivo de abonos, pero sobre todo de la maquinaria, hace posible que se pueda prescindir. No es que no sean necesarios, es que incluso estorba el peonaje agrario y, de hecho, cuando años más tarde, pero también dentro de este periodo que hablamos del alcalde Martínez de la Osa, cuando hay el primer intento de creación de campo llano, aquí nadie protesta. Entonces les viene bien. ¿Qué ocurre? Que el excedente de peonaje agrícola viene bien acomodarlo en la industria y para ello hace falta crear industria, hace falta no solamente industria, crear alojamiento, crear etcétera, etcétera. Digo esto porque esta situación que se produce durante el mandato del alcalde Martínez de la Osa va a ser determinante en toda su política respecto de Albacete, y Albacete con el alcalde Martínez de la Osa comenzará a ser algo muy distinto a lo que ha sido hasta ese momento. No solamente digo que algo muy distinto, sino que además el Albacete que conocemos hoy sería difícilmente pensable sin el empujón inicial del alcalde Martínez de la Osa. Pero bueno, vamos a ver algo de la biografía del alcalde Martínez de la Osa. Él venía de buena familia, de la provincia de Cuenca, una familia de derechas, pero bueno, de derechas por ser familia, es decir, por ser de un extracto social un poco superior, porque el padre de Martínez de la Osa era médico, como después lo sería él. Pero la idea de ser más o menos de derechas, hablo de la CEDA, y ser republicano no estaba reñida, sino que era, bueno, la CEDA era un partido, creo que sinceramente republicano. Bien, Martínez de la Osa ejerció como tal durante ese periodo, estudió en Sevilla, donde se formó parte de un grupo, creo que se llamaba FUE, Federación Universitaria Escolar de Sevilla, un movimiento de izquierdas, y después incluso se alistó, o lo alistaron, en el ejército de la República y llegó a combatir incluso en la batalla al Jarama. No estamos hablando de una batallita del abuelo Cebolleta, estamos hablando de una batalla fundamental en la guerra civil por razón de conquista de la ciudad de Madrid. Lo cierto es que terminó la guerra y este hombre, por razones que sean, es muy difícil y arriesgado interpretar la psicología de las personas y sobre todo las putaciones de su conciencia. Pero sea como fuere, se alistó en la División Azul. O sea, estamos hablando de una metamorfosis absoluta. Se alistó, estuvo en Krasny Bor, en el cerco de Leningrado, y bueno, las pasó canutas como todos, pero pudo regresar antes que otros que vinieron después. Me refiero a los divisionarios del buque Semiramis. Bueno, una vez que llegó Martínez de la Osa, se encuentra con este tinglado de esas luchas internas dentro del régimen y él opta por la más sabia de todas, mantenerse al margen, por supuesto, continuaba siendo de Falange, pero ojo, y esto creo que es importante, él se adscribe a la Falange social que encarnaba Girón de Velasco y Cabestany. Es decir, yo afirmo que el alcalde Martínez de la Osa era un posibilista. Es decir, bueno, yo estoy aquí, me retiro o disimulo y hago lo que puedo dentro del régimen, que además fue bastante. Y, en definitiva, fue hecho alcalde, o fue elegido alcalde dentro de esas elecciones sui generis que había en el año 1950 y así duró hasta 1957. Aquí es una reunión de falangistas entusiastas de
aquel Rusia es culpable y donde se apuntan para ir a combatir al comunismo, que fueran englobados dentro de regimientos o divisiones nazis, para mí es casi accesorio. Era una cuestión de mera economía militar. Pero la Falange gozó de bastante autonomía interna, llevaba sus propios generales, tal. A uno de ellos llegué a conocerle, bueno, mejor dicho, era capitán, el capitán Palacios, llegué a conocerle personalmente, es el que sale en la película Embajadores en el Infierno, ¿no? Y bueno, lo conocí mientras yo hacía las milicias universitarias en Ronda. El hombre, después de volver de la División Azul, había perdido un poco la cabeza y lo veíamos en el campamento paseando a caballo, con su caballo, sin más historias, un hombre como que estaba en otro mundo. Bien, pues esto que se ve aquí es el regreso de los prisioneros que quedaron en Rusia, en la Unión Soviética, y que se pudieron embarcar para España porque hubo pues, una intervención de la Cruz Roja y en un barco que era un cascarón como estos que vienen de las pateras, pero vinieron bastantes, de 300 y pico, creo, bueno, no recuerdo exactamente la cifra, y desembarcaron en Barcelona. Esto que se ve aquí, bueno, porque se ve la estatua de Colón, es el puerto de Barcelona, donde una multitud de barceloneses pues, salieron a recibir a esos prisioneros que los consideraban como héroes. Digo esto por comparación en que no sé ahora cómo andarían las cosas. No está igual Cataluña, y como tampoco está igual España. Pero volviendo a lo del alcalde Martínez de la Osa, tendríamos que ver ya, y tengo que ir dándome prisa, porque creo que ya lo importante es el encuadrar al alcalde dentro de la política española, incluso dentro de la contextura también social. Pero sí que hay algo aquí importante. Él actúa porque tiene que conjugar varios factores. En primer lugar, las migraciones. Las migraciones en los años 50 se producen, como acabo de decir, porque los procesos técnicos habían expulsado o expulsaban progresivamente, sobre todo en primer lugar al peonaje, lo expulsaban de ahí y se quedaban, bueno, pues que sin trabajo. Y entonces, pues una parte importante se dirigen a la ciudad, entre ellos pues mi familia, vienen a la ciudad a buscarse la vida. Y claro, eso implica muchas cosas, ¿no? A partir de aquí, de esta avalancha migratoria, que se va a acelerar después cuando tampoco, o también la pequeña empresa agrícola tampoco puede competir con las grandes explotaciones, pues por razones, salvo que se pongan en riego o algo así, pero que en definitiva viene la segunda expulsión del campo, que es la de los pequeños propietarios, que efectivamente tienen algo más de posibilidades y cuando vienen a la ciudad quizá necesitan viviendas de una mayor calidad, si es posible. Pero Albacete, que no había hecho nada, es decir, bastante tenía con superar los traumas de la guerra civil, prácticamente no se había hecho nada durante los años 40. Tampoco, o también, porque en Albacete, salvo el bombardeo de febrero del 37, no había sufrido destrozos por bombardeos aéreos, pues como pudo ser Madrid o como pudo ser algunas ciudades más, ¿no? Pero sí tenía un problema, es decir, un problema de saneamiento. El problema de saneamiento es los que, en fin, peinan canas, no digo que peino porque yo no tengo, pero los que peinan canas sí se acordarán de cómo era Albacete hasta hace poco. Por ejemplo, la red de alcantarillado no funcionaba, tenía fugas por todas partes, no había depuración, muchas casas, pero muchas, echaban los desperdicios orgánicos e inorgánicos a los pozos, con lo cual contaminaban las aguas más superficiales. Y, en fin, esto no fue gratuito. La venida de más gente, el no tener
una infraestructura sanitaria, pues conllevó algo que era nuevo en Albacete desde hace muchos años. Porque en el siglo XVIII, incluso por parte del XIX, las tercianas, como consecuencia de los encharcamientos, sí eran frecuentes, pero no el tifus. Y se produce una epidemia de tifus importante. Esto me lo contó a mí una persona que me ha dado muchos datos y además de mucha calidad o cualificación, como yo digo, porque fue don Remigio Martínez Espinosa, que fue concejal de Cultura con el alcalde Martínez de la Osa. Por lo tanto, he tenido fuentes directas también, que me permite pues, tener algún criterio o bastante criterio de certeza con lo que estoy diciendo. Se dio cuenta el alcalde, era médico, y dijo, esto es tifus, pero ¿dónde está? Y en definitiva lo descubrieron. Se habían mezclado las aguas sucias con el agua corriente a la altura de las casas de Mañas. Alguno puede que se acuerde, las casas de Mañas estaban exactamente donde está ahora el mercado de Villacerrada. Entonces allí se elevaba el agua al depósito del Alto de la Villa y por una especie de sifón llegaba hasta el depósito del Sol y desde allí se repartía por la ciudad a medida que se iba mejorando la red de distribución. Pero claro, la sanidad no se quedaba en eso, es decir, era más. De tal manera que emprendió obras ya de envergadura para sanear Albacete. Entre ellos, acabamos de verlo un poco rápido, no puedo volverlo para atrás, que era la residencia del seguro obligatorio de enfermedad. Hoy le llaman el perpetuo socorro. Y entonces allí pues eran equipos muy avanzados para la época y pues se atendía pues a todo el mundo porque no es que dijéramos que la sanidad fuera tan universal como se hizo ahora o como se hizo después, pero sí prácticamente el que necesitaba por una u otra razón iba allí. Por ejemplo, mi madre fue operada allí y no teníamos papeles, ¿no? Y también un problema acuciante que había era la tuberculosis. La tuberculosis era una epidemia que, lo fue en toda España y esto ya venía de lejos. Incluso se había muerto María de las Mercedes de Orleans, la de la copla, pero sí que se da un recrudecimiento de la tuberculosis después de la guerra y se hizo el sanatorio antituberculoso, que está pues más o menos, porque han desaparecido, lo derribaron, después pasó a ser de enfermedades del tórax y después ya lo han derribado. Entonces no queda más que un bosquecillo que está pues al otro lado de las vías de ferrocarril en dirección a Valdeganga, a la izquierda. Y en esa. Y además crea el Colegio de la Milagrosa, que era un internado benéfico. Entonces era un internado benéfico porque la guerra y la precariedad posterior a la guerra, la pobreza de los años 40, dejaba, sobre todo a niños, a muchos niños y a muchas personas sin protección. Por lo tanto, me parece que es muy loable esa actitud del alcalde Martínez de la Osa. Pero además, lo importante, y si no me da tiempo para mucho más, yo sí quisiera reseñar la importancia del urbanismo. Si por algo se va a caracterizar de una manera destacada el alcalde Martínez de la Osa, es por su labor urbanística. Dije anteriormente que Albacete, el que conocemos, no sería concebible como lo es ahora sin esta intervención del alcalde Martínez de la Osa. Acabo de decir que es las migraciones como condicionante de ese movimiento que tuvo que hacer y de ese esfuerzo que tuvo que hacer por dotar a la ciudad de nuevos sistemas, de más viviendas, etc. Pero sí hablaría de que una de sus dos líneas esenciales respecto al urbanismo, una era el desbloqueo de la ciudad y la otra era el aumento de las viviendas tanto para los migrantes que venían como para la gente de aquí, de la ciudad, que vivía en infraviviendas, incluso en cuevas. Se ha estudiado, creo que no suficientemente,
el problema de las viviendas troglodíticas en Albacete, pero había colonias de cuevas, algunas hasta hace no mucho, en la calle del Sol, en donde está ahora, bueno, yo siempre le llamo Prica, en Cerro Mengajo, al otro lado del Cerrico, había cuevas por cualquier parte. Además, la geología albaceteña lo permitía. Y claro, esa gente que vivía en infraviviendas, a veces de 15 vecinos, con una pila única, un solo grifo y un váter único, pues es un verdadero problema. Por lo tanto, se va a iniciar ya el ensanche, será, por supuesto, el ensanche será más cuestión de los años 70 y 60, pero ya con Martínez de la Osa empieza a diseñarse, incluso a iniciarse el ensanche. ¿Qué pasa con el ensanche? Pues que fue mucho lo que se hizo, pero nadie es adivino, ni tampoco el alcalde Martínez de la Osa, para saber la que iba a venir encima, de que la inmigración era mayor de lo que se suponía y que además la universalización del automóvil iba a hacer de esas calles del ensanche lo que son prácticamente un problema. Es decir, el automóvil sencillamente se está cargando, si no lo ha hecho ya, lo que podemos entender como ecosistema urbano en amplias zonas de la capital. Pero claro, él fue consciente de esto y dijo, bueno, Albacete también tiene que extenderse hacia otra parte. Y entonces Albacete era y es anómalo. Una ciudad en medio de una llanura como la palma de la mano, sin ninguna limitación, tenía una. Y era el ferrocarril, la línea de ferrocarril, que era una barrera física, pero también psicológica, que impedía que Albacete diera el salto. Entonces, pues concibió la idea de retranquear las vías unos cuantos cientos de metros más allá, a donde está ahora actualmente la estación del AVE, y dejar un espacio importante donde sí se empieza a hacer una arquitectura o un urbanismo más racional, más ventilado, con viviendas de más calidad. Hablo del barrio de San Antón, pues bien, más modesto si se quiere, y el polígono de San Antón, pues para más bien una clase media alta o media que ya se está insinuando. Entonces, esto por lo que se habla de esa modificación del plano de la ciudad. Quiero decir que sí que tuvo esa idea anticipatoria de lo que podía venir, pero tengo que lamentar que el problema de la anomalía del plano de Albacete, todavía en abanico, que sí puede ser entendible en Barcelona porque el mar es insalvable, y en Madrid porque el mar es insalvable, no en Albacete. Y tuvimos la ocasión cuando se trazó la vía de alta velocidad, porque era la gran ocasión que tuvo Albacete de haber saltado más allá, según la idea similar a la de Martínez de la Osa, pero haber saltado posiblemente hasta más allá del cementerio, incluso, y haber dejado un espacio urbano para que la ciudad, el Altozano fuera el centro de la ciudad y no todavía la orilla, es decir, en ese plano de abanico. Pero vamos, esto dentro de una idea que me parecía genial por parte del alcalde, pero hay otra que es la del desbloqueo. La ciudad, pues bueno, había crecido de una manera tan anárquica. Yo siempre he dicho que donde una calle que se hizo para burros y carros no tiene por qué pasar camiones. Y creo que coches tampoco. Parece ser que ahora se está rectificando, hay actitudes muy contestadas y contrastadas respecto a la peatonalización del centro de la ciudad. A mí me parece una idea fantástica. Será perfectible, pero a mí me parece muy buena. Entonces, digo yo, volviendo al tema, que el alcalde del desbloqueo de la ciudad, aquí la gente entraba a la ciudad y no sabía por dónde tenía que salir. Sí me acuerdo algo que es una anécdota. En los años 50, quizá a mitad, llega un Aiga, un coche fantástico que así le llamaban, a la Placeta San José. Pues se mete en Albacete, se mete por la calle Santa Quiteria y no sabe por dónde salir. Tenía la salida bloqueada. Sí, la anécdota es la siguiente. Era un coche descapotable donde venía un señor, que yo no me acuerdo, con una señora hermosísima.
a la cual el cine no le hizo favor. Era más guapa de lo que sale en el cine. Hablo de Ava Gardner. A mí me gusta presumir de que he visto a Ava Gardner en persona y era una mujer bellísima, absolutamente bella. Entonces, para desbloquear la ciudad, había que desbloquear la entrada de Murcia y Valencia, y también la entrada de Madrid. Y no se anduvo, y la de entrada y salida hacia Valencia, y no se anduvo con chiquitas, ¿no? Por ejemplo, para facilitar el acceso desde Madrid, crea y diseña y se empieza a trabajar ya con la avenida Isabel la Católica. La avenida Isabel la Católica lo que pretendía era pues, encauzar el tráfico de Madrid, que transitara por la ciudad, pero para salir en línea recta hacia más o menos la Puerta de Valencia, donde podía conectar con la Puerta de Murcia y Puerta de Valencia y ambas carreteras, ¿no? Como vemos, la avenida Isabel la Católica no pudo ser terminada. ¿Se cortó? ¿Por qué? Pues porque vino Carlos Belmonte como alcalde, y bueno, él llevó otra política, o no le dejaron, o él no quiso, y se quedó paralizado. Pero sí había conseguido antes Martínez de la Osa el desbloqueo hacia Murcia y Valencia con la construcción de, aquí tengo un recorte de lo tal que consulté bastante la prensa, con la creación de la avenida Rodríguez Acosta. Hay que decir que Rodríguez Acosta era el gobernador que había durante Martínez de la Osa y que fue de alguna manera su mentor. La avenida, esta foto es un poco posterior, porque aquí en esta parte estaba un chalet que era de los Vergara, una lástima que haya desaparecido, pero bueno, ya está. Incluso está el gobierno civil, que también se hizo bajo el mandato de Martínez de la Osa. Pero lo que sí es de notar es que se hizo más ancha, más amplia esa avenida, para lo cual hubo que pegarle la primera poda al parque. Hubo que coger una franja lineal del parque. Aquí, por ejemplo, vemos cómo estaba eso al principio, porque lo que vemos aquí es la fuente de la Plaza Benjamín Palencia. Por lo tanto, vemos el cambio que se ha producido. Pero la gran obra de Martínez de la Osa, a través de la obra sindical del Hogar, fue la construcción del barrio Hogar nacional sindicalista, que así se llamó después. Hablo de las casas baratas. Pero aquí vemos cómo ya al mismo tiempo se está haciendo la residencia, está en construcción, y también en construcción el seminario diocesano. Hoy este paisaje pues está totalmente cubierto porque es parte del barrio de San Pablo, el barrio La Vereda, etc. Pero sí que en estas casas había un problema. No había cemento, el cemento estaba muy regulado, era escaso, estaba sometido también al embargo internacional y demás, y estas casas son de tapial, muy bien hechas, pero de tapial. Por lo tanto, de cemento lo mínimo. Pero sí que es verdad que resolvió el problema de muchos ciudadanos albacetenses. Aquí se ve otra parte, y obviamente donde había un barrio era una iglesia, eso estaba cantado, era obligatorio. Pero sí que hay aquí algo importante que bueno, esta foto ya no estaba en el mando Martínez de la Osa, pero sí que se inicia el proyecto de a ver qué se hace con el Alto de la Villa, porque había llegado a un extremo de degradación, no solamente moral, que también, sino de degradación física, que aquello era necesario o hacer una obra de Titanes o echarlo abajo. Entonces optaron, pues quizá por la menos conveniente, que fue echarlo abajo. Aquí se ve una explanación momento de la explanación a ver si esto lo coge bien, del Alto de la Villa, donde, bueno, pues aquí es donde estaban las casas de Mañas, que más o menos, y donde estaba el foco de infección. Y esto que vemos aquí es una maqueta que sí se hizo en presencia, en el momento en que mandaba Martínez de la Osa, cómo se quería el Alto de la Villa, o era una de las posibilidades. Era hacer algo que los urbanistas llaman el CBD, algo así, el Central Business District, y como un centro de negocios.
Y bueno, es una de las cosas que pasaron al mundo del que pudo ser, pero no fue. Y una cuestión importantísima, de la cual los albaceteños debemos sentirnos orgullosos todos, es el polígono industrial campoyano, que así se llamaba en aquel momento. Observen cómo la extensión que tiene la foto es muy posterior, pero que es prácticamente un poco menor la que ocupa el resto de la ciudad. Pero sí que es verdad que el polígono campoyano tiene su historia, la ha expuesto muy bien Demetrio Gutiérrez Alarcón, pero es una obra de albaceteños, porque por las razones que fueren, no quiero entrar en este momento, el caudillo no tenía muchas simpatías por Albacete, quizá porque fue la última capital de provincia en caer en ser liberada por las tropas nacionales. Por lo que fuera, lo cierto es que se estaban haciendo ya, porque las migraciones eran generales en toda España, del campo a la ciudad, y había que darles trabajo. De otra parte, la ciudad, esto forma parte también de la idea sanitaria de Martínez de la Osa, la ciudad era insana, es decir, porque había actividades molestas e insalubres, talleres con ruidos, las pocilgas que acabo de decir, otros talleres que emanaban gases y mil historias, ¿no? Y entonces se genera el campoyano con dinero de los albaceteños, que ponían como acciones o donativos que daban, y se pudo comprar los terrenos y empezar a urbanizarlos, que una urbanización que fue ejemplar y que creo que lo sigue siendo, ¿no? Entonces, una vez hecho el campoyano, aquí las medallas se las puso todo el mundo. Pero aquí tuvo una intervención esencial un sindicalista que era Ángel García Cuesta. Aún creo que tiene, digo aún, porque no sé si con la memoria histórica esta van a quitar, pero tiene una escultura en campoyano, no la he visto, pero está allí como un reconocimiento a la labor que hizo ese hombre, porque era un posibilista. Es decir, estaba dentro de los sindicatos verticales, pero empezar a hablar aquí de los sindicatos verticales nos llevaría demasiado tiempo. Sí que digo que los sindicatos verticales hicieron una gran labor desde este punto de vista, pero desde otra, porque los sindicatos verticales fueron, por así decirlo, infiltrados a partir del cambio del Partido Comunista desde la tradición más o menos estalinista hacia la apertura europea, hablo del eurocomunismo, sí que recibieron orden de infiltrarse, ojo, en los sindicatos y en las estructuras de la Iglesia. Y en los dos casos sucedió aquí en Albacete. Por lo tanto, aquí, yo no digo que lo fuera Ángel García Cuesta, sí digo que sí sabía que estaban allí, había elecciones sindicales donde los sindicatos, obviamente, digamos, calidad o obediencia comunista, se metían en las candidaturas y los franquistas se dieron cuenta, pero no podían evitarlo en función de las propias leyes sindicales. Y sí que tengo que nombrar aquí de que dentro de esa labor de los sindicalistas, unos del tipo de falange que digo, más o menos diluida, y otros más de izquierda, sí que hay que destacar la labor de dos abogados albacetenses que ayudaron mucho a proteger a estas personas de los rigores todavía de las leyes franquistas. Hablo de Juan José García Carbonell y hablo de Abelardo Sánchez, ¿no? Es una labor reconocida por todo el mundo, es decir, más que nada quizá no por ideología, que no, sino por sentido humanitario. El polígono campoyano, pues bueno, ha evolucionado, digo que es nuestro orgullo, y aquí sí que esta época de Martínez de la Osa, aquí está García Cuesta, cuando fueron recibidos por Franco, le llevaron el proyecto de campoyano. Antes en España, pues sí, bajo el régimen, el polígono, polos de promoción industrial, polos de desarrollo, pero en Albacete no tocaba nada. Entonces, bueno, pues aquí hacemos algo nosotros o no,
o no hacemos nada. Y lo presentaron a Franco, no dijo que no, pues bueno, háganlo ustedes, ¿no? Y en esta fotografía me la dio una funcionaria de sindicatos, bueno, una copia, y bueno, pues ahí está la historia, ¿no? Ya empezaba a hablar de la obra urbanística de Martínez de la Osa, pero que yo me he dado en llamarle Albacete hacia el noreste. Ya he hablado en parte de anteriormente cuando hablaba de las migraciones y las posibilidades o necesidades de darle salida. Sí vemos que aquí es un plano posterior, pero esta es la estación antigua, y es hasta aquí donde es llevada la estación nueva, con la idea de poblar todo esto y darle al plano de Albacete una forma más circular. Lo que ocurre es que todavía esto fue insuficiente y Albacete creció más hacia esta parte, desde el ensanche hacia el oeste, en dirección al seminario, en dirección hacia Prica, que yo sigo llamando Prica todavía, y ya pues de una ciudad que tenía unos 37.000 habitantes a casi 200 que tiene ahora, pues claro, creo que se debiera haber hecho un plan director, que es lo que ha faltado en muchas corporaciones municipales, para que esta situación se mantenga todavía. Pero quiero insistir nuevamente en que las corporaciones que hicieron posible que el AVE no fuera soterrado o fuera trasladado más allá, bueno, pues ahí no quiero entrar porque eso ya es una cosa como muy actual y cae más dentro de lo político que de lo histórico. Esta es la estación vieja del ferrocarril, que muchos recordarán seguramente, ya viene desde el tiempo de Isabel II, pero sí quiero que se fijen en este detalle, en este de aquí. Este es el fuerte de la Estrella, un fuerte que se crea a prisa y corriendo durante la Segunda Guerra Carlista y que por lo tanto no había sido demolido todavía. Ha sido demolido recientemente, pero que es curioso porque era una reliquia, ¿no? Y bueno, sí, bueno, pues aquí tenemos los emigrantes, primeramente, que bueno, son emigrantes posiblemente del peonaje, y la nueva estación, que para nosotros es vieja, que surge de la idea o política del alcalde, que por cierto me parecía que tenía una estética interesante, tan así que incluso interiormente un mosaico que había la han podido trasladar a la nueva. Y tengo que nombrar a un amigo y gran poeta albaceteño, Antonio Matea, que sí que padeció esta situación. Era barbero, además poeta y un poeta importante, pero era barbero de profesión. Y como padeció la inmigración, él tuvo que irse a Cornellá, a Barcelona con la familia. Pero él dice en un poema aquí, lo dice que para mí muy sentido: aquel amargo golpe del que da con la faz contra aquel muro, y la Renfe paría maletas y maletas, vergüenzas patrias, desesperados actos, del que deja su mundo y se suicida, del que anuda su corazón porque no grite. En cuanto a la obra social y cultural, aquí vengo a enlazarlo con lo anterior, no voy a insistir más sobre la relación con las migraciones, pero sí que quiero irlas simplemente para irlas viendo, porque no quiero demorarme mucho y quiero darle oportunidad al obispo Tavera. La Escuela de Magisterio, que se hace en la Avenida de España, antes yo empecé a estudiar en Magisterio en un casucho infecto que estaba en la calle Salamanca, pero bueno, no había otra cosa. Y se hizo aquí la escuela masculina y femenina. Hoy está un instituto, el número 5, que creo que se llama Ramón y Cajal. Otra cuestión, como no, la cuestión de la universidad laboral. Sí se diseña y se empieza con los terrenos durante el alcalde Martínez de la Osa, pero es verdad que se hace posteriormente durante la década final de los 60 y principios de los 70. Pero la universidad laboral, hecha exclusivamente para trabajadores, sí que entronca con esa línea, porque aún estaba Girón de Velasco, de Arrese, ya había sido retirado. Y bueno, pues se hacen bastantes, algunas de ellas monumentos nacionales como la de Gijón, pero aquí cerca se hace la de Cheste, en fin, que se hacen muchas.
con internado, porque era para, sobre todo, hijos de trabajadores, si bien estaba abierto a todas las clases sociales, sí que había régimen de internado para las familias menos pudientes. Y la granja escuela, que quizá pues, algunos de ustedes se acordarán, es decir, dentro de ese proceso de transformación de la agricultura se necesitaba no peonaje cualquiera, sino que se necesitaba gente técnica, gente que supiera algo de maquinaria y supiera el laboreo de la tierra con técnicas nuevas, etc. Y se crea, esto estaba pues, al otro lado del canal de María Cristina, más o menos en los terrenos donde ahora está el Instituto Andrés de Vandelvira y el Colegio Ana Sotos. Y sí, también en el plano educativo, aquí estaba de concejal don Remigio Martínez Espinosa, es la fabricación urgente y una campaña de alfabetización, creo que muy loable, de las escuelas prefabricadas, que había dos grupos, aquí está en la feria, en la explanada de la feria, uno aquí y el otro, uno está donde ahora está eso que hacen de la Cruz Roja o que instala la Cruz Roja durante la feria, es el Cristóbal Colón se llamaba, y aquí tuve yo mi primera escuela. Por tanto, lo conozco, creo que bien. Y el otro era pues el Diego de Velázquez, que ahora está en la calle Arquitecto Carriero, pero que entonces estaba por los terrenos del antiguo Fielato de Jaén, si no me falla la memoria. Otra cuestión es la piscina de educación y descanso, que, bueno, la utilizaba pues gente que podía. Los que no podíamos nos íbamos al Palo, que estaba cerca, nos íbamos en bicicleta. Quiero hacer, no es tan anécdota, no nos llevábamos nunca agua, porque podíamos beberla de allí mismo. Y que yo sepa, nadie tuvo ningún trastorno, porque el agua era bastante pura. Era el agua de la misma capa freática de los Ojos de San Jorge, que era la que traía el agua desde allí hasta Albacete, atravesando incluso el canal por un tubo que aún se ve en alguna fotografía, pero que no he querido ponerlas porque serían muchos. Y por fin, sí que hace o diseña, no, y se empieza a trabajar en el campo de fútbol. El actual de la Avenida España, el campo de nuestras victorias y nuestras derrotas. Y pues era pues muy modestico todavía. ¿Pero por qué se hace esto? Había uno en el parque, que no sé si tengo la foto aquí o no, había uno en el parque que era un corralón. Entonces, si Albacete quería subir, entrar en el fútbol, digamos, profesional, segunda división, allí no podía estar. Por lo tanto, hubo un partido que era decisorio, que es memorable en la memoria de muchos albaceteños, entre el Recreativo de Huelva y el Albacete Balompié. Bueno, cuando ha sucedido esto de Corea del Sur, podía haber sucedido en Albacete en aquel partido, porque la gente se amotinó y pudieron salir de milagro. Algunos de mis familiares estaban allí. Por lo tanto, luego, bueno, yo no pude ir, pero tengo referencias bastante directas. Y entonces, claro, tiene una respuesta clara. Esto no puede ser así. Aunque el árbitro que pitó el partido pitara de una manera injusta contra el Albacete, sí pitaba por una razón. Nos quiere decir, señores, ustedes no pueden ir al fútbol medianamente decente con un corral de vacas. Sí que es verdad que este estadio lo terminó Carlos Belmonte, que fue el alcalde que sucedió a Martínez de la Rosa, y de ahí que lleve su nombre, pues creo que muy bien puesto. La iglesia en Albacete del obispo Tavera, voy a darme prisa porque yo quiero terminar como muy tarde, a menos cuarto. Sí, aquí se le ve vestido con la púrpura cardenalicia, porque Arturo Tavera, tengo que dar un poco de su biografía. Él era de Castilla, de Ávila, y de una asociación de clero regular. Era cordimariano, del Corazón de María. En fin, hasta que fue designado obispo de Albacete, y había que reconstruir ex novo la diócesis, porque el territorio albaceteño dependía de la diócesis con distintas alternativas, de hasta de Orihuela, de Murcia y de Cartagena.
Entonces, el obispo tuvo una tarea enorme para organizar la diócesis, pero tuvo mucho cuidado de no utilizar al clero albaceteño, no se fiaba. Hasta entonces regía los destinos de, bueno, lo que podíamos llamar prediócesis, el arcipreste Gálvez, ¿no? Que tuvo también pues, mucha importancia en reparación de algunos daños de la Iglesia como consecuencia de la Guerra Civil, y se rodeó de clérigos procedentes del País Vasco, de Navarra y también de La Rioja. Quiero hacer mención especial de uno, Jesús José Rodríguez y Rodríguez de Lama, que fue profesor de griego en el seminario, en varios institutos. Me honro en haberlo tenido por compañero y era un prodigio de sabiduría en lenguas clásicas. Los chiquillos le decían cariñosamente Jejo, de Jesús José, y no hace mucho que falleció. No solamente para mí, fue un buen amigo, fue buena persona, pero sobre todo un gran docente. Dicen que si no se fiaba mucho del clero de Albacete, era porque esto era como un exilio o un refugio de algunos clérigos poco ejemplares de la diócesis de Cartagena, por Murcia, que por alejarlos de allá los echaban para acá. Y hay quien dice que el que Albacete no sea especialmente piadosa tiene que ver con esa tradición de que no tuvo buenos pastores. No lo sé, no quiero entrar en eso porque yo tampoco tengo las ideas claras. Pero lo que es verdad es que el obispo tuvo una obra importante también civil. Por ejemplo, hizo la tómbola de caridad. La tómbola de caridad, que aún está en el Paseo de la Feria, tuvo la función de captar fondos tanto para los pobres como para hacer viviendas incluso. Y cuando ya las estaba haciendo también, aunque no de manera suficiente, el alcalde Martínez de la Osa y la obra sindical del hogar. Hablo en concreto de unas a la que se llamó jocosamente el Congo, que están en el Hoyo Don Juan, donde estaba el Hoyo Don Juan, en el paseo de Circunpalación a la derecha, ¿no? Viviendas para gente humilde, que le llamaban el Congo, porque en aquella época fue cuando se da la secesión del Congo, la secesión de Katanga, con Moisés Sombé y las barbaridades que se hicieron. Entonces, pues, daba la idea de que era gente como muy revolucionaria, como una gente no demasiado ordenada, lo cual mi experiencia es que no era así. Yo he tenido alumnos y alumnas del Congo, los he tenido en el instituto, me pareció una gente muy normal y en algún caso ejemplar. Pero quiero señalar esta idea social del obispo Tavera. El colegio episcopal es un edificio educativo, que está junto a Eroski. Y aquello no... ¿Por qué lo hace el obispo Tavera, habiendo colegios clásicos aquí de religiosos como era dominicas, como podían ser las francesas, que ya existían? No, crea un colegio de nuevo cuño. Es decir, con una idea, aunque por supuesto sea de religión, pero con una idea mucho más laica, más próxima a lo que más o menos se oteaba en el horizonte, una laicización progresiva de la sociedad. Aún sigue funcionando el colegio episcopal y hay mucha gente que los lleva a los hijos, independientemente de que se dé religión o de haberla, porque no es un colegio específicamente religioso. Templos, el templo del Pilar y Fátima. No quiero entrar en más, pero son dos templos, sobre todo el templo del Pilar, desde el punto de vista arquitectónico, es bastante bueno. Y ya se me olvidaba otra función importante, una obra importante del obispo Tavera, y es que inicia y ejecuta durante su mandato, digamos, las pinturas de la catedral, que hay quien las compara con las de la Capilla Sixtina de Roma. El cura, que no sé si creo que tengo por aquí la foto, don Casimiro, sabía pintar, ¿eh? Lo que ocurre es que yo creo que los motivos, un tanto alegóricos, el estilo que utiliza neobarroco no le va. Hubiera sido otro estilo, por ejemplo, el que emplea Sert en la Catedral de Vic, pongamos por caso, ¿no?
Pero sí que en el Pilar hizo las pinturas Constantino Valero. Y tuve la suerte, era un crío, a lo mejor tenía 15 años, de que me gustaba ver cómo pintaba. Y sí, ya tiene una pintura como muy más moderna, en la línea de Vázquez Díaz, no sé. Y ahí está, muy poco valoradas creo, pero me parece que tienen su importancia. Y este es don Casimiro, aquí está el hombre, al hacer esa pintura tan inmensa, por lo menos eso sí merece pasar al Guinness. Y en la creación del obispo Tavera es el seminario Crea II, el seminario mayor de Albacete y el seminario menor de Ellín. ¿Y por qué quiero traer esto? Primero porque es una obra importante, pero de otra parte para ver qué significó Albacete en la década de los 50 y 60. Pues significó lo siguiente, que tenía un profesorado de bastante calidad, entre ellos Gejo, pero más, de que se enseñaba bastante bien, y no solamente materias religiosas, eso en cualquier caso los teólogos, que era el segundo ciclo en teología, sino que lo que entendemos ahora por el bachillerato, se daba una enseñanza de mucha calidad, gratuita, claro, porque los seminaristas, los chicos que eran becados, siempre había alguno becaba, pues no sé, algún personaje de más poder económico de Albacete. Pero claro, del seminario diocesano poco a poco se fue quedando menguado. ¿Y qué quedó? Para los que habían estado allí, se les dio la oportunidad de que la formación que tenía les sirvió para incorporarse fácilmente a las facultades y sacar carreras importantes. Algunos de ellos los tuve después como compañeros en el instituto. Por lo tanto, la labor social del seminario, dentro de que, por supuesto, a mí no me parecía bien el reglamento que había, que era prácticamente de secuestro, pero en cuanto a lo que significa de enseñanza, sí tengo que proclamarlo y muy alto. Y el bien que hizo a muchos albaceteños, siempre de gente pobre. Es más, conocía gente muy pobre, pues que se vaya al seminario, allí no pierde el tiempo. Es lo que decían, y efectivamente no lo perdían. Aquí en esta foto del seminario, pues como ven, es reconocible ahora solamente la cerca, que está todavía, porque esto está edificado y aquí, bueno, pues una parte de aquí se le expropió al obispado de Albacete, muy discutible cómo se hizo aquello, pero bueno, ahí está. También en este mismo momento el obispo Tavera se da cuenta de algo importante, la importancia que tienen los medios de comunicación social. Y monta nada menos que la primera emisora de la COPE, Radio Popular de Albacete, que le llamaron Virgen de los Llanos. Los estudios estaban encima de Calzado Tendero, la calle Mayor, para si alguno se acuerda, es decir, muy cerca del cruce de la calle Mayor con la calle del Rosario. Y por fin, para terminar con Tavera, hay que ver la importancia que tuvo, no solamente a nivel religioso, sino a nivel sociológico, la coronación de la Virgen de los Llanos el año 1956 en el Parque de Albacete, donde vino el anuncio de su santidad, 3 o 4 obispos. Se calcula que pudo haber 40 o 50.000 personas, cuando Albacete era más o menos lo que tenía, quizá algo más. Y por aquí sí que se distingue a un jovencísimo don Lázaro, que un buen cura, lo hemos conocido muchos, una persona realmente buena, y otro, por aquí un joven cura, que quizá lo puedan conocer, don José Delicado Baeza, que llegaría a ser obispo de Vigo y arzobispo de Valladolid. Y la Virgen de los Llanos está cual la dejaron. La Virgen de los Llanos pues es un fenómeno albaceteño, que es religioso, sí, que es étnico o etnológico, por supuesto. Hay gente que no le va a la cuestión litúrgica o religiosa de la Virgen de los Llanos, sí, pero la Virgen de los Llanos es nuestra, es símbolo de Albacete, es símbolo de nuestra historia. Y aquí otro hecho importante
vinculado a la Iglesia, pero de Albacete. Y es que el franquismo siempre miró con mucho recelo a los protestantes, porque era un nido de masones que lo que eran el viento de Satanás sobre la Iglesia, que así llamaban también a Lutero, y por lo tanto era poco menos, nos decían que poco menos era el demonio, ¿no? Luego íbamos conociendo a alguno y digo, bueno, pues no es así tan como nos dicen. Eso dentro del propio franquismo. Esto está en la Veleta, donde tenían el templo. Y sí, el obispo Tavera miraba para otro lado, pues ahí están. No tenían apoyo, pero tampoco, digamos, eran objeto de persecución. Hoy, pues los tiempos son distintos, de libertad religiosa, y la iglesia la tiene en la calle Joaquín Quijada, muy cerca del edificio yo todavía le sigo llamando el edificio de Cáritas, donde estuvo la antigua filial femenina del obispado y donde yo empecé a dar clase como contratado. Sí que me he querido fijar en esto, he traído esta diapositiva, y ya con esta voy a terminar. Y es una fila de seminaristas que sale de paseo y que van por la carretera de Madrid. Ya estaba hecho el puente por encima del ferrocarril Baeza-Utiel. Y vemos esto, y a los pocos años vemos cómo va menguando, cómo después quedan una docena, que ya como el seminario no tenía sentido, se tienen que ir a Valencia a hacer teología, y hoy el seminario es una residencia de sacerdotes y un depósito de material de Cáritas. No me parezca mal, es muy bueno. Pero ¿qué significa esto? Significa algo de lo que quizá yo no creo mucho en las profecías de San Malaquías, pero sí una es la religio de populata, es decir, la despoblación de la Iglesia. No solamente porque lo diga esta imagen, porque haya pocos curas, y los pocos que o son viejos, jóvenes que hay pocos, y están allí a modo de asilo, sino porque la Iglesia albaceteña, como toda la Iglesia universal, está en trance de no ser lo que ha sido históricamente. Si es bueno o malo, es una cuestión de valoración, pero que este es el hecho. Hago esta reflexión final de que hemos visto esto y nos damos cuenta que a todos nosotros, los que estamos aquí, el tiempo nos diluye como un azucarillo. Y mientras no nos diluya la memoria, vamos a estar contentos. Y aquí pues tengo ya ya de propia cosecha, porque con esto voy a cerrar mi intervención. Pero encontrarlo, ya lo he encontrado. Referido a Albacete, iré pasando las diapositivas poco a poco. Era aquella ciudad desparramada en tiempo de silencio, áspera y polvorienta bajo el sol del estío, icono de la nieve en la zafra del hielo, teorema del lirio en cada primavera y al borde del otoño del color del sarmiento. Era aquella ciudad terriblemente humana, de la parra en el patio con las puertas abiertas, en la misa de 12 la cuerva proletaria, menestrales gazpachos en la feria del Santo, y en las noches de estío paloma de cazalla. Pero vino una plaga de pus y de ladrillo, cual bíblico becerro a toque de derribo, y entonces fue el cemento, en franca apostasía, el tiempo y la memoria, el último color del oro incestuoso, alerta en cada esquina como una puta vieja. Pues con el permiso de ustedes doy por finalizada mi intervención. Muchas gracias. Gracias. Daniel, muchísimas gracias por compartir este maravilloso trabajo, por ese esfuerzo también por sintetizarlo todo. No sé si nos da tiempo a hacer alguna pregunta, vamos justo de tiempo, pero si alguien quiere hacer algún comentario, reflexión, alguna aportación, pues este es el momento.
Yo solamente comentar lo que supuso el partido de Albacete-Huelva, que en Albacete, a partir de ese día, hasta bastante tiempo, no se compraron sardinas saladas de Huelva, de Isla Cristina. O sea, no se compraba nada que fuera de allí, nada más. Sí, así es. Pues si no hay más preguntas, pedimos ahora que nos acompañe en el escenario el presidente de Aluex, Juan José Caravaca, y también el vicepresidente, Vicente Carrión. Pues muchísimas gracias a los tres. Mientras se hacen las oportunas fotos, aprovecho para recordarles que la próxima conferencia tendrá lugar el lunes 7 de noviembre con el título Patrimonio Etnográfico de la provincia de Albacete, a cargo de Miguel Lucas Picazo, historiador y antropólogo. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos y hasta el próximo lunes.